cuando los distintos laboratorios del mundo se encontraban en plena carrera apresurada por desarrollar un antídoto contra la COVID-19, nosotros advertimos que el desarrollo de la vacuna probablemente iba a resultar mucho más fácil que su distribución y la inoculación del antídoto en todo el mundo. ¿Y por qué decíamos eso? Primero porque vimos cuando comenzó la pandemia la locura que se produjo, cómo algunas naciones procedieron a acaparar todos los insumos necesarios para combatir la pandemia. Mascarillas, medicamentos, todo lo que se utiliza para la higienización de las manos, eran productos que escaseaban en el mundo. De las pruebas, ni hablar, que se conseguían con mucha dificultad y a precios sumamente elevados. Si eso ocurría con esos insumos, imagínense ustedes entonces lo que decía yo entonces, lo que iba a ocurrir con las vacunas, y es efectivamente lo que está ocurriendo. Pero eso no es la primera vez que ocurre. Cuando se detectó, cuando se pudo desarrollar una vacuna contra la lepra, una enfermedad terrible que tenía siglos acabando con la humanidad. Todavía no sabemos cómo fue que se inició la lepra y dónde comenzó. Lo que sí hay, por ejemplo, hay algunos hallazgos que hacen presumir que la lepra comenzó antes de Jesucristo, porque un faraón, la tumba de un faraón, de esa que los arqueólogos lograron detectar, a la momia se le hicieron análisis y se pudo demostrar, no recuerdo exactamente de qué faraón se trataba, pero se pudo detectar que ese faraón había muerto precisamente de lepra, una enfermedad terrible ocasionada por una bacteria. La vacuna se consiguió a mediados del siglo XIX y nos tomó varias décadas culminar el periodo, el proceso de vacunación en el mundo. Pasaron más de 20 años después que Estados Unidos declaró erradicada en su territorio la lepra. El último caso se detectó en África en el año 1971, cuando en Estados Unidos la lepra se erradicó en el 56, si la memoria no me falla. Y entonces ya en el 75 se declaró eliminada totalmente de la tierra la lepra, la única enfermedad que hemos logrado erradicar totalmente con la ayuda de una vacuna. Y ahí se demostró realmente cómo es que muchas veces se manejan los países poderosos, priorizando sus intereses por encima de cualquier cosa, aún tratándose de un asunto tan vital como la salud. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Bueno, lo que está ocurriendo es, y lo dice la vicepresidenta, pero ya nosotros habíamos anticipado eso y le decíamos al gobierno, tenemos que prepararnos para lo que viene, porque ustedes verán el nacionalismo de vacuna. Y el primero que se refirió a eso, o uno de los primeros, fue el Papa Francisco. Nosotros lo comentamos. Los países desarrollados han acaparado la vacuna, pero además de eso, la vacuna, detrás de todo esto ha habido un enfrentamiento político. Independientemente del asunto de la salud, la carrera por la vacuna ha tenido un claro matiz de lucha geopolítica. Y entonces ahí ustedes vieron cómo en ese forcejeo entre intereses encontrados,
comenzamos a satanizar vacunas y los esfuerzos que hacían naciones que competían por llegar primero. Y nosotros erróneamente nos dejamos contagiar por ese discurso. Ahora resulta que la vacuna más efectiva es la vacuna rusa, a la que se refería el mundo occidental en términos despectivos. Tiene una efectividad comprobada del 91%, es una de las más baratas porque la Pfizer cuesta $28. Eso es lo que ha trascendido aproximadamente. Algunos países han pagado más. Y la vacuna rusa cuesta menos de 10. Pero además de eso, es la de más fácil manejo, porque se puede preservar con la ayuda de un refrigerador común. Y eso para países como República Dominicana, para países pobres, es una bendición porque el manejo se hace mucho más fácil. Pero también está la vacuna china, a la que también se le hizo una campaña. Y ahora resulta que nosotros hemos tenido que negociar con China para que nos proporcione una cierta cantidad de esta vacuna. Además, naturalmente, hay que reconocer que el mundo no estaba preparado para la producción en masa de estos antídotos. Estamos hablando de una población mundial de casi 8.000 millones de personas y no hay capacidad para producir en el tiempo requerido, en el tiempo ideal, una cantidad tan grande de vacunas. Eso hubiese requerido un plan de vacunación mundial, hubiese requerido o requeriría de unos esfuerzos, de una coordinación, de una cooperación entre los distintos países, de tal forma que tú pudieras atacar simultáneamente en distintos frentes, comenzando por la población más vulnerable en todos los rincones del planeta, para reducir las muertes. Pero cada quien ha cogido el camino que ha entendido que es el que más le conviene. Por estos lados, nosotros lamentablemente siempre hemos sido víctimas del narigoneo y víctimas de nuestras propias limitaciones para orientarnos en asuntos que son muchas veces complicados. Ustedes vieron cómo reaccionó Occidente con respecto al ébola. En África, los muertos, la gente se moría en las calles. Y Occidente miraba eso como quien oye llover. Solo se produjo una reacción cuando se produjeron en Europa algunos casos y cuando se detectó otro en Estados Unidos. Entonces ahí, cuando se vio que aquello era un peligro global, entonces se produjo la reacción y se pudo controlar esos brotes que afectaban a varios países. Pero la mezquindad es lo que impera generalmente en el comportamiento de muchos gobiernos. Hemos firmado acuerdos poco transparentes y ni siquiera podemos hablar. No podemos quejarnos frente al incumplimiento porque las grandes farmacéuticas se las han ingeniado para imponernos sus propias condiciones. No se hacen responsables de nada, cobran por adelantado y al mismo tiempo nos imponen el silencio porque hay unos acuerdos ahí de confidencialidad. No podemos ni siquiera quejarnos. Y esa es la triste realidad que estamos viviendo con respecto a este asunto de las vacunas. Ahora que los países europeos, distintos países poderosos han visto las dificultades para acceder a los antídotos, entonces ahora se está hablando de darle la bienvenida a la vacuna rusa que ha demostrado efectividad. Los países de América Latina que están vacunando, los países de América Latina que están vacunando
Entiéndase Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Chile. Esos países que están vacunando lo están haciendo o con la vacuna rusa o con la vacuna china. Algunos pequeños lotes han llegado a países como Costa Rica, pero no ha dejado de ser un simple avance poco significativo. Con esos criterios es que se está manejando un asunto tan fundamental como el antídoto para hacerle frente a una enfermedad que está afectando al mundo entero.